En un pequeño y apacible poblado, rodeado de campos verdes y caminos polvorientos, vivía doña Elvira, una anciana de espíritu noble que apenas contaba con lo indispensable para sobrevivir. Su morada era una cabaña humilde, construida con maderas envejecidas y piedras gastadas por el tiempo. El techo, cubierto de paja y hojas secas, dejaba pasar la lluvia en los días de tormenta, y el viento se colaba por las rendijas de las ventanas como un visitante inoportuno. Aún así, aquel lugar era su refugio, y el único espacio que podía llamar hogar. Su vida transcurría entre largas jornadas de trabajo y un constante esfuerzo por subsistir. Se levantaba con el amanecer para cuidar un pequeño huerto, en el que apenas crecían algunas hortalizas y hierbas medicinales. Cuando el sol caía, recogía leña para encender la lumbre que le permitía preparar sus escasas comidas y mantener caliente la cabaña durante las frías noches. A menudo debía conformarse con un mendrugo de pan duro y una sopa aguada hecha con lo poco que encontraba en el bosque. Pero a pesar de las dificultades, Elvira era reconocida en el pueblo por su bondad. Tenía fama de generosa, pues, aunque sus manos estuvieran vacías, siempre hallaba algo con que ayudar a los demás. Un consejo, una palabra amable, una planta medicinal recogida de su huerto, o un pequeño gesto de apoyo. Su corazón era grande, y esa era la única riqueza que realmente poseía. Muchos vecinos acudían a ella en busca de alivio o compañía, y aunque la anciana no podía darles bienes materiales, les ofrecía lo más valioso, su tiempo y su ternura. Una fría mañana de otoño, mientras recogía ramas secas en el bosque cercano, doña Elvira tropezó con un objeto extraño enterrado parcialmente bajo un manto de hojas caídas. Se agachó, apartó las ramas y descubrió una botella antigua y polvorienta, de cristal grueso con incrustaciones en bronce en su cuello. Parecía haber estado ahí durante siglos, oculta a la vista de cualquiera que pasara. Intrigada por aquel hallazgo, la levantó con cuidado. Le sorprendió que, a pesar de su tamaño, pesara más de lo esperado, como si guardara un secreto en su interior. La superficie brillaba tenuemente bajo la luz del sol, que se filtraba entre los árboles, proyectando destellos que parecían danzar en el aire. Con el corazón latiendo más rápido de lo habitual, Elvira decidió llevar la botella consigo. Caminó de regreso a la cabaña, preguntándose de dónde habría salido aquel objeto misterioso. ¿Lo habría perdido algún viajero? ¿Sería una reliquia olvidada de tiempos antiguos? Al llegar a casa, la colocó sobre la mesa de madera, y curiosa, intentó limpiarla con un paño viejo. Mientras retiraba el polvo y la suciedad, un leve resplandor comenzó a emanar del interior. Confundida, frotó con más fuerza, hasta que, sin darse cuenta, desenroscó el tapón metálico que sellaba la botella. De inmediato, un torbellino de humo azul emergió de su interior, y el viento golpeó las paredes de la cabaña, haciendo que las velas se apagaran de golpe. Asustada, la anciana retrocedió unos pasos, cubriéndose el rostro con las manos. El humo se agitó, se elevó hasta el techo y, poco a poco, tomó la forma de una silueta humana de proporciones majestuosas. Ante ella se erguía un genio de mirada profunda y voz grave, cuyos ojos brillaban como brasas encendidas. Su presencia imponía respeto, pero al mismo tiempo irradiaba una energía cálida y agradecida. «Mujer bondadosa», dijo el ser con una voz que parecía retumbar en cada rincón de la estancia. «Has liberado a quien llevaba siglos atrapado en esta prisión de cristal. Por tu generosidad, te concederé 3 deseos. Lo que tu corazón anhele será tuyo». Elvira se quedó sin palabras. Apenas podía comprender lo que estaba sucediendo. Miró a su alrededor como si necesitara confirmar que no estaba soñando. ¿Un genio? ¿3 deseos? Aquello parecía sacado de las historias que se contaban en las noches de invierno junto al fuego. Al cabo de unos instantes,
La anciana respiró hondo y se atrevió a hablar. No sé qué pedir. He llevado toda mi vida con lo justo, y me basta con poco. Reflexiona. Piensa en lo que tu corazón más necesite en este momento. Doña Elvira cerró los ojos. Lo primero que acudió a su mente fue el hambre que tantas veces había sentido. Recordó las noches en las que se acostaba con el estómago vacío, escuchando los rugidos de sus tripas mientras el sueño se le escapaba. Con voz temblorosa, pidió: Quiero tener alimento suficiente, no solo para mí, sino también para compartir con quienes lo necesiten. En cuanto pronunció las palabras, la habitación se iluminó. Cestas repletas de frutas frescas, panes dorados, quesos, carnes y hierbas aromáticas comenzaron a aparecer sobre las mesas y estantes de la cabaña. El aroma de la comida recién hecha impregnó el aire, y los ojos de Elvira se llenaron de lágrimas. Con incredulidad, tomó un pan entre sus manos, lo partió y probó un bocado. Era suave, esponjoso y delicioso. Llorando de alegría, salió corriendo a la plaza del pueblo y compartió su milagro con sus vecinos. Nadie pudo creer lo que veía. La mujer más pobre del lugar había llenado sus manos con abundancia y la repartía sin esperar nada a cambio. Aquella noche, Elvira durmió por primera vez en muchos años con el estómago lleno y el corazón rebosante de gratitud. Sin embargo, sabía que aún le quedaban 2 deseos por cumplir. Y mientras contemplaba la llama de la chimenea, comenzó a imaginar qué más podría pedirle al genio. Los días posteriores al primer deseo fueron un verdadero regalo para doña Elvira. Por primera vez en muchos años, su mesa siempre estaba servida y su despensa jamás quedaba vacía. Los vecinos acudían con frecuencia a visitarla, atraídos por los aromas que escapaban de su cocina. Ella, fiel a su espíritu generoso, compartía con todos sin pensarlo 2 veces. Así, el pequeño poblado comenzó a vivir una nueva etapa de prosperidad, pues nadie pasaba hambre mientras la anciana estuviera cerca. Sin embargo, por las noches, cuando la calma se instalaba en la cabaña y la hoguera crepitaba suavemente, Elvira no podía evitar pensar en los 2 deseos que aún le quedaban. El genio dormía en silencio dentro de la botella, esperando a que su ama lo llamara de nuevo. Aquella promesa de poder permanecía latente como una semilla aguardando a germinar. Una tarde, después de repartir alimentos a varias familias necesitadas, la anciana regresó a su hogar y se detuvo a observar su cabaña. Las paredes de madera estaban desgastadas, el techo amenazaba con derrumbarse en cualquier tormenta, y el frío se filtraba por cada rendija. A pesar de estar llena de comida, seguía viviendo en un lugar incómodo y precario. El pensamiento se le impuso con claridad. Su segundo deseo debía ser una vivienda digna. Con decisión, tomó la botella, la acarició suavemente y pronunció el antiguo llamado. El humo azul volvió a llenar la estancia hasta adoptar la imponente figura del genio. ¿Ya has decidido lo que deseas, noble mujer?, preguntó con voz grave. Sí, respondió Elvira, firme pero emocionada. Quiero un hogar seguro, cálido y confortable, donde pueda descansar y vivir sin miedo a que el techo se me venga abajo. El genio asintió lentamente y chasqueó los dedos. En un abrir y cerrar de ojos, la vieja cabaña desapareció. Ante los ojos atónitos de la anciana, se alzó una casa espléndida, de muros firmes y tejado resistente, con amplias ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Las estancias estaban decoradas con sencillez, pero con un confort que jamás hubiera imaginado. Camas mullidas, muebles bien trabajados, chimeneas que ofrecían calor en cada habitación. Elvira recorrió aquel lugar con lágrimas de emoción. Tocaba las paredes, abría las puertas, se sentaba en las sillas, como si temiera que todo fuera un espejismo que podría desvanecerse en cualquier instante. La felicidad la envolvía,
y por un momento pensó que ya no necesitaba nada más. Durante varias semanas vivió en una calma desconocida para ella. Se despertaba en una cama suave, desayunaba frutas frescas y pan caliente, compartía con los vecinos que venían a visitarla y volvía a dormir agradecida cada noche. Todo parecía perfecto, pero el paso del tiempo trajo consigo nuevas reflexiones. Elvira era anciana, y aunque ahora contaba con comida abundante y un hogar magnífico, su cuerpo seguía arrastrando el cansancio de los años. Sentía dolores en las rodillas al caminar, su espalda se encorvaba con facilidad y sus manos temblaban al sostener objetos pesados. Una pregunta comenzó a atormentarla. ¿De qué serviría tener una vida cómoda si su cuerpo ya no podía disfrutarla plenamente? Con el corazón inquieto, volvió a tomar la botella, la agitó con delicadeza y una vez más, el genio emergió envuelto en nubes de humo resplandeciente. ¿Has usado ya 2 deseos, bondadosa Elvira? Solo te queda uno. Medita bien antes de pronunciarlo. La anciana se quedó en silencio largo rato después de que el humo desapareciera. Ahora lo tenía todo: alimento abundante, una casa acogedora y salud renovada. Pensó que con eso bastaría para vivir en paz el resto de sus días. Y durante un tiempo, así fue. Los vecinos la querían más que nunca. Sus jornadas transcurrían entre la alegría de compartir y el disfrute de una vida sin carencias. Pero en lo más profundo de su corazón, una sombra comenzó a crecer lentamente. Era apenas un susurro, una pequeña semilla de inquietud que se disfrazaba de prudencia. ¿Y si un día la comida desaparece? ¿Y si el destino vuelve a arrebatármelo todo? Durante varias semanas, doña Elvira vivió en un estado de plenitud que jamás había imaginado. Sus días transcurrían en paz. Disfrutaba de la abundancia de su despensa, del calor de su nuevo hogar y de la vitalidad que corría por su cuerpo rejuvenecido. Los vecinos la visitaban con frecuencia y ella compartía generosamente con todos. Su fama de bondadosa creció aún más y el pueblo entero la consideraba un ejemplo de gratitud y prosperidad. Sin embargo, lo que parecía un final feliz escondía en su interior una semilla silenciosa. En las noches, cuando el silencio envolvía la casa y el fuego de la chimenea se consumía lentamente, Elvira se sorprendía a sí misma pensando en la fragilidad de su fortuna. El genio había cumplido sus 3 deseos, sí, pero ¿qué sucedería si algún infortunio volvía a golpear su vida? Una tarde lluviosa, mientras observaba cómo el agua golpeaba con fuerza las ventanas de su casa nueva, un pensamiento inquietante se instaló en su mente. La comida que tengo ahora es mucha, pero ¿y si algún día se termina? ¿Y si el techo, aunque sólido, vuelve a debilitarse con el tiempo? ¿Y si mi salud, milagrosamente recuperada, se desvanece otra vez? La duda fue creciendo como una sombra que se colaba por las rendijas de su corazón. Poco a poco la mujer comenzó a experimentar un temor desconocido, el miedo a perder lo ganado, y con él apareció un nuevo deseo, no concedido por el genio, sino nacido de su propia ambición: asegurar la abundancia para siempre. Un amanecer, incapaz de soportar más aquellas ideas, Elvira tomó la botella encantada entre sus manos y la acarició con ansiedad. Sabía que los 3 deseos ya estaban cumplidos, pero la esperanza de obtener más se había vuelto irresistible. La agitó con fuerza y llamó al espíritu. El humo azul llenó la sala y la imponente figura del genio se alzó frente a ella con un gesto serio. «Doña Elvira, has usado los 3 dones que te correspondían. ¿Por qué me invocas de nuevo?». La mujer, temblorosa pero decidida, replicó: «Genio, lo que me has dado ha llenado mi vida de dicha, pero temo que todo esto no dure. Dame algo que me asegure riqueza sin fin, una fuente inagotable de prosperidad». El genio guardó silencio. Sus ojos brillantes como ascuas reflejaban compasión y advertencia a la vez. «No me corresponde concederte más deseos. Sin embargo, debo recordarte algo. La verdadera abundancia
no se encuentra en cofres de oro ni en banquetes interminables. Se encuentra en el corazón satisfecho, en la paz de quien sabe cuándo basta. Las palabras resonaron en la sala, pero Elvira apenas las escuchó. Su mente estaba fija en la idea de un futuro sin incertidumbre. El espíritu, con un suspiro que parecía llevar siglos de sabiduría, desapareció de nuevo en la botella, dejándola sola. A partir de aquel día, la anciana comenzó a cambiar. Lo que antes le parecía suficiente, ahora le resultaba escaso. Donde antes compartía sin pensarlo, ahora dudaba, reservando para sí más de lo necesario. Los vecinos, que siempre habían recibido de ella ayuda y alimento, notaron poco a poco la diferencia. Elvira ya no abría sus puertas con tanta alegría, y en su mirada brillaba una ansiedad que antes no existía. El oro que le había dado el genio en secreto, pues, aunque no lo pidió como deseo, había aparecido para aliviar sus temores, empezó a multiplicarse. Cada día encontraba nuevas monedas en el cofre, como si el mismo destino quisiera probarla. Al principio lo tomó como una bendición, pero pronto se convirtió en una obsesión. Pasaba horas contando las piezas de oro, asegurándose de que ninguna faltara. Su vida comenzó a girar en torno a aquel tesoro. Y entonces ocurrió lo inevitable. Una noche, mientras dormía profundamente, un ladrón entró en la casa. Elvira despertó con el sonido de pasos apresurados, y al ver que el cofre había desaparecido, un grito desgarrador escapó de sus labios. Salió corriendo tras el intruso, olvidando la calma, la salud y la paz que tanto había anhelado. Su corazón, agitado por el miedo y la codicia, no pudo soportar la tensión. Cayó de rodillas en medio del camino, jadeante, y la fuerza que el genio le había otorgado comenzó a desvanecerse como arena entre los dedos. El ladrón desapareció en la oscuridad con el oro, y la anciana quedó tendida en el suelo, temblorosa y débil. Los vecinos, alertados por sus gritos, acudieron en su auxilio. La encontraron llorando, con el rostro demacrado y la botella apretada entre las manos. Con voz entrecortada, confesó todo lo ocurrido: los deseos, el genio, el tesoro y la avaricia que había crecido en su corazón. A partir de aquel día, Elvira entendió la lección que la vida le había querido dar. Lo verdaderamente valioso no estaba en el oro ni en la abundancia material, sino en la gratitud, la mesura y el cariño de quienes la rodeaban. Aunque nunca recuperó el cofre, aprendió a vivir nuevamente con lo que tenía, recordando siempre que la codicia había estado a punto de arrebatárselo todo. La botella quedó guardada en un rincón de la casa, cubierta por un paño, como un recordatorio de la fragilidad de los deseos y de la necesidad de vivir con humildad. Y así, con el tiempo, doña Elvira recuperó la paz, no porque tuviera más, sino porque aprendió que a veces tener lo suficiente es el mayor de los milagros.